Vamos al texto bíblico, voy a pedir, ya está abierto ahí. Miren qué palabras maravillosas de Cristo. Es una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Desarrollando el pensamiento que ya vengo desarrollando las otras noches. Las personas viven trabajadas y cargadas, afligidas y desesperadas, estresadas. No porque viven en un mundo difícil. Las personas viven estresadas, cargadas, porque el origen de sus problemas está dentro, y es el carácter. Y es por eso que Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, entonces vas a encontrar descanso para tu alma. O sea, esa aflicción, ese cansancio, no es de origen externo, es de origen interno. Y cuando tú aprendas a ser un hombre, una mujer mansa, humilde, ahí vas a encontrar descanso, porque tú vas a ver los que tú pensabas que eran tus enemigos dejarán de ser tus enemigos. Los que tú pensabas que eran antipáticos dejarán de ser antipáticos. Y tú pensabas que en este mundo no había lugar para ti, de repente vas a ver que sí hay lugar para ti. Tú pensabas que nadie te amaba y de repente vas a descubrir que todos te aman, porque esta vida es un espejo. Esta vida te devuelve lo que tú das. Y si tú das rencor, recibes rencor. Entonces necesitas que el Señor Jesucristo cambie. El problema del ser humano es su carácter. Vuelvo a repetirles lo que dije las noches anteriores. Cuando salimos de las manos del Creador éramos perfectos. Nuestra vida era perfecta, nuestro carácter era perfecto. Pero ¿qué pasó? El ser humano pecó. ¿Tú sabes lo que quiere decir pecado? En la Biblia, en el hebreo, hay 5 palabras para referirse al pecado, para definir al pecado. Cada una de estas palabras define un aspecto diferente del pecado. Y una de las palabras es la palabra agón, que define el aspecto del pecado en el sentido de que te separa de Dios, te aparta de Dios, te lleva para lejos. Cuando el hombre peca, agón de Dios. Mientras que Dios quiere, ahí viene otra palabra hebrea interesante, Dios quiere jalaquear contigo. No existe el verbo jalaquear, el verbo es jalak, yo lo estoy castellanizando, que quiere decir jalak, caminar, andar. Dios quiere jalaquear contigo, Dios quiere tomarte la mano, caminar contigo. Por donde Él va, vas tú y Jesús, caminando, jalaqueando. Mientras Jesús quiere eso, viene el pecado y te agón de Dios, te separa de Dios, te lleva para lejos de Dios. El otro día una señora desesperada me decía: pastor, ¿dónde está Dios? Dígame dónde está Dios, que no se acuerda de mí. Querido, Dios está donde siempre estuvo. Dios nunca te dejó, Dios nunca te abandonó. Él dice: hasta una madre podrá olvidarse del hijo que Dios dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, cuando las cosas te van mal en la vida, no te preguntes dónde está Dios, pregúntate dónde estás tú, porque fuiste tú el que se fue, fuiste tú el que partió. La figura más elocuente Jesús la presentó en la parábola del hijo pródigo. No es el padre que abandona al hijo, es el hijo que abandona al padre. Es el hijo que se apodera de lo que le pertenece al padre. ¿Y qué es lo que le pertenece al padre? La vida. Nosotros nos apoderamos de la vida y nos apartamos de Dios. Y andamos diciendo: mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, nadie manda en mi vida. ¿Cómo que nadie manda en tu vida? ¿Cómo que tu vida? Querido, a veces de mañana tú estás
para tomar tu desayuno y de repente una hormiguita traviesa comienza a querer entrar a tu taza y tú con el meñique. Si Dios quisiera quitarte la vida, no se daría el trabajo ni siquiera de mover el meñique. ¿De dónde tú crees que tienes el derecho de decir, mi vida es mía? Yo fui una vez a conversar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia, pero este papel no se encuentra en las librerías. Entonces para él fue más fácil comprar una Biblia, él le arrancaba las hojas a la Biblia y envolvía la marihuana ahí. Me dijeron, pastor, converse con ellos. Y fui a conversar. Había un líder, el más valiente, ¿no? Le digo, mira, hijos, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. ¿Qué Dios? Le digo, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe. No, me dice, tú estarás vivo porque Dios quiere. Yo no creo en Dios. Si existe Dios, y sacó el reloj y dice, yo le doy a Dios 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar, 1, 2, 3, una tensión. Los muchachos me miraban, yo los miraba. 25, 27, 28, 29, 30, nada pasó. Y él me mira y me dice, ¿palabra de quién es la Biblia? Y queridos, pues yo también tengo un toro bravo dentro de mí, ya les dije, todos tenemos. Y yo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, por favor, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz algo. ¿Cómo vas a permitir que un muchacho de esos se te desafíe y tú te quedas tranquilo, no haces nada? Pero ese es Dios. Hijo, ¿quieres apoderarte de la vida que te di? Hazlo. No te voy a traer por la fuerza, nunca. Yo podría, pero no lo voy a hacer. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Yo te puedo arrastrar a la fuerza, pero yo quiero tu corazón. Yo no quiero solo tu cuerpo. Yo quiero que vengas a mí por amor. Yo quiero que tú jalaquees conmigo, camines conmigo, andes conmigo. Pero el pecado nos aguonde de Dios, nos separa de Dios, nos hace vivir. Oh, salimos como un cabrito loco saliendo, corre, pradera verde, sube, entra. Y después llegan los días malos. Y cuando está todo mal, como mi pobre padre, ahí levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, yo estaba huyendo de ti. ¿Me aceptas de vuelta? Y qué bueno es Jesucristo, que puedes venir a Él sin piernas, quebrado, con cáncer. Él te acepta. El otro día yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación y un muchacho corre y me dice, pastor, a mí Dios no me perdonó. Yo ya le he pedido tanto que me perdone, pero a mí no me perdona. ¿Por qué dices que no te perdonó? Porque, pastor, yo estoy con SIDA y si Dios me hubiera perdonado, me curaría del SIDA. Y esa es una cosa que hay que entender, querido. Dios te perdona todo. No hay pecado que Dios no te perdone. El propio Señor Jesucristo dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano, todo. Imagina lo peor de lo peor que hayas hecho en la vida. Todo pecado te será perdonado. Pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona.
¿Dios perdonó a aquel muchacho? Sí, lo perdonó. Pero él está con SIDA y va a tener que sobrevivir así y tal vez hasta morir así. Pero está en los brazos de Jesús, perdonado. Es por eso que tienes que tener cuidado de no jugar con la vida, de no apartarte de Dios, de no querer vivir tu vida como si Dios no existiera. A veces miramos a los principios bíblicos, a los valores y decimos: no, yo no quiero entrar, no quiero bautizarme porque esa es una vida de esclavitud, porque no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, porque esto, porque aquello. Los principios bíblicos no son un cerco para que tú no salgas. Los principios bíblicos son un cerco de protección para ti. Dios te ama, querido. Sabes que en todos los años de mi ministerio, que no son pocos, tal vez lo más difícil para mí ha sido hacerle entender al ser humano que Dios lo ama. Dios te ama. Seas tú quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. El otro día, otro muchacho viene a mí y me dice: pastor, a mí sí Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un homosexual, pastor. Hijo, pero Dios te ama. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿No ha entendido qué? Pastor, yo soy un homosexual, soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Eso no le da asco a usted? Sí, hijo, a mí me da asco. Pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, miserable, mezquino. Yo te estoy hablando del amor infinito de Dios. Él te ama. No aprueba lo que haces, pero te ama. ¿Y por qué no aprueba lo que haces? Porque la cosa más preciosa para Él eres tú. Y eso que tú estás haciendo no te construye, no te edifica, solo te destruye. Tú sales como un cabrito loco para correr por las praderas de la vida, pero quedas estancado, atorado en una peña, en una roca, en un abismo de donde no puedes salir. Pero Dios te ama y Dios te llama. Y por eso dice el texto: venid a mí, venid a mí. ¿Y para qué debo ir? Porque cuando vas a Él, Él te toma en sus brazos y te empieza a curar. ¿A curar qué? A curar tu carácter. Cuando vas a Él, Él te pone un yugo. Ya les he dicho que un yugo es un pedazo de palo grueso que se coloca en la nuca, en el cogote de dos bueyes. Generalmente un buey adolescente que quiere correr para todo lado y un buey viejo. Y entonces lo ponen a arar y el buey viejo va pues firme y fuerte. Mientras el torete quiere salir disparado, no puede porque está amarrado al yugo. Y de tanto andar con el toro viejo, aprende a arar derecho. Mientras está queriendo salir, el pobre se cansa, se agota, se estresa. Y seguramente piensa: esta vida no vale la pena ser vivida. Pero cuando finalmente de tanto andar con el toro viejo aprende a andar, encuentra descanso para su cuerpo. Pero Jesús a ti te ofrece descanso para tu alma. Pero para eso tienes que aprender a andar con Él. Y por eso te coloca el yugo. ¿Qué es el yugo, pastor? Ese es mi tema de mañana, ya les he dicho. Y mañana voy a cumplir porque mañana es el último día. Ese yugo te va a ayudar a andar, porque lo que Jesús quiere es andar contigo, jalaquear contigo, caminar contigo.
Y tú como un torito loco estás queriendo salir, entonces Él te coloca el yugo para que no te vayas. Y de tanto andar con Él, vas a aprender a ser como Él. Y cuando aprendas a ser como Él, ya no tendrás los problemas que tanto te crías en esta vida. En 1958 el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez en el Campeonato Mundial de Suecia. En ese equipo donde jugaba Pelé, Babá, Pepe, jugaba un puntero derecho llamado Garrincha. Garrincha era un hombre interesante, él era un hombre chueco, pero chueco, así con las piernas completamente abiertas. Andaba como un gorila, así. La gente decía que él era tan, no sé si ustedes tienen la palabra chueco, ¿no? Pero tan abierto así, que hasta una manada de bueyes pasaba por ahí. Era así. Y lo admirable de él era cómo con esas piernas, él era un dribleador extraordinario, porque él dribleaba, dejaba regado a todo el mundo con esas piernas. Cuando el Brasil quedó campeón mundial, regresó al Brasil, la selección, pues todos querían andar atrás de los ídolos, entre ellos Garrincha. Multitud de niños lo seguían a la playa, lo seguían para aquí, lo seguían y querían ser como él, querían un día jugar fútbol como él, querían ser Garrincha. Y de tanto seguirlo, Garrincha creó una generación de chuecos en el Brasil. Porque los muchachitos andaban así como él, solo porque pensaban que ahí estaba el secreto de ser un grande jugador. Oh querido, tiene que llegar un momento en que nosotros nos enamoremos de Jesús, lo lleguemos a admirar tanto que querramos ser como Él, y de tanto caminar con Él, pues vamos a ser mansos como Él, humildes como Él, y ahí vamos a encontrar el descanso que tanto deseamos para nuestro corazón. Seguir al Señor Jesús. Ahora, hay dos cosas interesantes. Allá en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, los redimidos tienen dos características interesantísimas que muchas veces nosotros no pensamos. La primera característica está en Apocalipsis 14:1. Ahí está el texto. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Estos 144,000, yo no voy a estudiar la profecía, pero estos 144,000 son los símbolos de las personas que estarán vivas cuando Cristo regrese, que irán vivos sin conocer la muerte. Los redimidos de todos los tiempos resucitarán, pero estos no conocerán la muerte. Pero estos son, en términos generales, un símbolo de los redimidos. Ellos están en el cielo y tienen una característica: tienen en la frente escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y el nombre de su Padre. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿qué simboliza en la Biblia el nombre de una persona? Su carácter. ¿Por qué están en el cielo estas personas? Porque tienen el carácter de Jesucristo. Ellos no están porque no tocaron batería, porque no se cortaron el cabello, porque no usaron anillo, porque no usaron minifalda, porque... No, yo no estoy diciendo hagan eso. Lo que yo les estoy diciendo es que ellos no están en el cielo por eso, o por lo menos la Biblia no menciona nada de eso. Lo que menciona sí es que ellos están allí porque reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué reflejan el carácter de Jesucristo? El versículo 4 responde. ¿Dónde está el 4? 14:4. Ahí está. Sigue hablando porque leímos el versículo 1. Está hablando de ese grupo de redimidos. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Por donde quiera que va.
estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Esos hombres redimidos reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero. ¿Y por qué siguen al Cordero? Porque recibieron el yugo. Y con el yugo ya no se podían separar del Cordero. Aprendieron a caminar, aprendieron a ser mansos, humildes, aprendieron a reflejar el carácter de Jesucristo y ahora los vemos allá en el cielo. Y la sierva de Dios tiene una cita que me hace pensar. Cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo, Cristo vendrá para llevar su herencia. ¿Por qué Jesús no volvió? Porque todavía no reflejamos el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué no reflejamos el carácter? Porque no andamos con Él. Y podemos estar preocupados con esto no, esto sí, esto es pecado. Podemos estar preocupados con esas cosas, pero si el carácter no cambió, no cambió nada. Y es por eso te digo, yo no te pregunto ¿cuándo aceptaste la doctrina? Sino ¿cuándo cambió tu carácter? Y a mí me entusiasma Juan, porque Juan el Bautista, cuando llegó a Jesús, su apodo era el hijo del trueno. Imagínense cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Juan es el que escribe este texto. Juan escribió el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan era el hijo del trueno. Pero cuando está viejito ya en la isla de Patmos lo encontramos, ya no, su apodo ya no es el hijo del trueno. Ahora es el discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? En la convivencia con Cristo, en el caminar con Cristo, en el cargar el yugo de Cristo. El carácter de Jesús fue pasando y ese hijo del trueno se volvió un hombre de amor. Y seguramente encontró paz y descanso para su alma. Pero por eso lo mandaron a la isla de Patmos ahí a morir solito. Pero él no tenía problemas, porque los problemas que vienen de afuera no son problemas. Los problemas realmente que destruyen nuestra vida son los que salen de adentro. Pero nosotros solo nos preocupamos con los que vienen de afuera y no nos preocupamos con los verdaderos motivos por los cuales no podemos dormir. Oh querido, Dios es un Dios de maravillas. Dios hace milagros, Dios transforma. Yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano, John Henry. Y desde chiquito le decían JH, John Henry, JH. Nunca conoció a su padre. Cuando tenía 1 año, la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho y lo abandonó en un lugar que cuida niños sin padre. Ahí creció él sin amor. Él no sabía lo que era amor, el amor de papá, de mamá. El que le diga, mira, tú puedes, hijo, tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibió un abrazo de verdad, un beso de verdad. Creció, fue maltratado. Muchas veces lo consideran medio loco porque a los 7, 8 años comenzó a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal, no porque era malo, se portaba mal porque quería llamar la atención. No supieron entenderlo. Le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquello, golpes. Finalmente a los 16 años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con 16 años? A vivir a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle?
¿Sabes lo que es vivir en la calle, dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, 18, 19 años, llegó a pensar que no valía la pena vivir. Porque esta vida es dura, querido, esta vida es cruel y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir. Y entonces piensas que la única salida es la muerte. Y como la muerte no llega solo, entonces tú puedes provocar la muerte. Tú puedes quitarte la vida. Esta semana, este país está sacudido por lo que sucedió con esa señora. Tú sabes una cosa, ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón, ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo, es más fuerte que la razón y se llama instinto de conservación. Eso no depende de tu raciocinio, eso es instinto, está dentro de ti. Por eso una persona en uso normal de su razón no muere, no quiere morir. La vida puede ser la más miserable de la vida. Ustedes conocen de aquella historia de un hombre que andaba, ay, ¿por qué no viene la muerte? Mejor que la muerte me lleve. Y de repente la muerte apareció. ¿Me llamaste? Y quedó desesperado. No, es que solo quería saludarte. Porque así es la vida. La vida puede ser la peor, pero cuando llega la hora de morir, ahí surge el instinto de conservación. Tú no te matas, porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti. Y cuando una persona rompe esa barrera, es porque salió de su normalidad. Es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso. Al popular JH lo libraron de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con 8 meses, que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública, que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la vida, en la calle, y es golpeado? Pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a entender el amor de Dios, pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida, piedra bruta, no vales para nada, y te toma en sus manos y te va moldando, te va lapidando, burilando, limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo con JR. Lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón. Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo: Señor, estoy aquí, yo no puedo, ¿tú puedes por mí? Y Jesús le dijo: voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Estudió la palabra de Dios y se bautizó. Y después se enteró que había un colegio, una universidad adventista. Y dijo: voy. ¿Cómo? La educación cristiana cuesta, porque todo lo que vale cuesta. Yo me acuerdo de mis años, muchacho, mis padres no tenían dinero, no eran hombres ricos, 9 hijos. ¿Cómo estudiar en una institución que cuesta? Yo me iba a colportar y a veces faltaba 15 días para volver a la escuela y no tenía un centavo para volver.
Y me sentaba en la plaza pública, mis pies me dolían de tanto andar, de tanto tocar puertas, tratando de colportar. Y levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, mi sueño es ser pastor. Necesito estudiar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Dios siempre me abrió las puertas. Y hoy decía: soy pastor. Y este muchacho pobre, sin nada en la vida, sin nadie para ayudarlo, dijo: voy a la UNAC. Benditas nuestras instituciones educativas. Y bendita esta universidad que tiene un plan de darle trabajo a un muchacho por un año para que después pueda estudiar. Y JH llegó aquí sin nada y fue aceptado por esta universidad. Su sueño es ser pastor. Su sueño es estudiar teología. Pero como no tiene dinero este año, va a trabajar. Yo no sé dónde está JH, pero quisiera que venga aquí. Miren, camisa y corbata. ¿Ya pensaron? ¿Cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo? Y con un sueño: quiero ser pastor. Y él me preguntaba de antes: ¿usted cree que yo puedo? Claro que puedes. Y cuando seas pastor, tu predicación y tu testimonio serán poderosos para llegar al corazón de mucha gente. Que Dios te bendiga. Eres un milagro divino en pleno siglo XXI. Dios te acompañe. Así es el poder transformador de Dios. Podría haber muerto, podría haberse acabado, pero se encontró con Cristo y ahí cambió todo. Ahí su vida dio un giro. Esta noche yo les agradezco por la ofrenda que ustedes han dado, que está dedicada exclusivamente a ayudar a alumnos como él. Yo les digo más: si alguno de ustedes en algún momento pueden extenderle una mano, ayudarle, darle una fuerza, allá en el cielo será escrito lo que ustedes hagan para ayudar a estos jóvenes luchadores, valientes. Porque en la historia pasada alguien me extendió a mí una mano. Y esas personas tal vez ya están muertas, pero imaginen si estuvieran vivas. Decir: yo en un momento difícil, no al pastor Bullón, sino a un muchachito que quería estudiar y no podía, le extendí la mano. Háganlo. Pero esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres dejarte encontrar con Jesús? ¿Quieres decirle: Señor, transfórmame? ¿Quieres decirle: Señor, haz un milagro en mi vida? Voy a pedirte que vengas y le entregues la vida a Jesús. Ven como estás, tráele tu vida al Señor, ríndete a Él, dile: Señor, estoy aquí. Hola mis amigos queridos, qué bueno que estamos una vez más juntos para el estudio de la palabra de Dios. El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Voy a parar aquí, pero después vamos a seguir leyendo el versículo 3. Un varón de la tribu de Leví escogió a una joven de la tribu de Leví, de la misma tribu. Está probado
porque aquí también hay una lección valiosa para nuestros días. Cuando dos jóvenes, un joven y una muchacha, se casan, cuanto mayor número de puntos tengan en común, más posibilidades tienen de ser felices, especialmente en el aspecto de la fe. Ahora, porque si tú crees en Dios y te casas con alguien que no cree en Dios, ¿cómo es que va a ser la educación de los hijos? ¿Cómo van a enfrentar los momentos difíciles? Porque el que cree en Dios va a correr a Dios, va a suplicar a Dios, pero el otro no. Entonces, en un momento tan difícil, en que los dos necesitan estar de acuerdo, cada uno va a salir para un lado diferente. Por eso digo, de cada historia del pueblo de Israel, de cada historia de la Biblia, podemos sacar lecciones valiosas para nosotros hoy. Un varón de la tribu Leví se casó con una mujer de la tribu Leví y Dios les dio un hijo. Ahora, cuando Dios da un hijo, es porque Dios tiene un plan para la vida de ese niño, esa niña que nace. Dios nunca hace las cosas sin propósito. Y quiero que coloques eso bien en tu corazón y en tu mente. Dios nunca hace las cosas sin propósito. Tú, mi querido joven, mi querida joven, tú no has venido al mundo porque tus padres tuvieron una noche de amor. No, tú viniste al mundo por la voluntad de Dios. Si Dios no hubiera tenido un plan para tu vida, tú no estarías vivo. Muchas veces encuentro jóvenes especialmente que dicen, ¿para qué nací? Mi vida no tiene sentido. Mejor no hubiera nacido. Y cuando hablo del plan divino, ellos dicen, ¿pero qué plan? Yo me acuerdo que en los Estados Unidos una vez después de la predicación vino a mí una muchacha semidrogada, ebria, toda llena de tatuajes y llorando, oliendo así a droga. Y me dice, para ti es fácil decir que Dios tiene un plan para mi vida, pero ¿qué plan puede ser ese? Mira cómo estoy, mira quién soy, ¿qué plan Dios tiene para mi vida? Efectivamente, querido, esta vida golpea, ¿sabes? Y a veces golpea feo. Esta vida a veces te da un golpe tan fuerte en el hígado que te deja trastabillando, que te deja medio sin fuerzas, sin respiración. Y en esos momentos en que todo te va mal, lo primero que sube a tu mente es, ¿pero qué plan Dios tiene para mí? Tal vez en este mismo instante yo estoy predicando para alguien que está sufriendo, alguien que ha intentado pasar el examen de la universidad un año, otro año, no ha podido. Alguien que ha intentado encontrar un buen empleo, no ha podido. Alguien que ha intentado mantener un noviazgo firme hasta el matrimonio y no ha logrado. Y entonces, cuando la tristeza se apodera de tu corazón, inmediatamente piensas, ¿pero qué plan puede tener Dios para mí? Sin embargo, querido, si Dios no hubiera tenido un plan para ti, tú no estarías vivo. Y si estás vivo, es porque Dios tiene un plan extraordinario que tú necesitas descubrir. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo lo voy a descubrir? Pues en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de la felicidad. Por eso necesitas tener una Biblia, conocer la Biblia, estudiar la Biblia, reflexionar en las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Porque ahí está el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Ahora, es increíble cuántas personas en el mundo nunca han abierto la palabra de Dios. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leen, no la estudian, no reflexionan en ella. Entonces, ¿cómo vas a descubrir el plan que Dios tiene para ti? Es por eso que tú debes conseguir una Biblia y meditar en la palabra de Dios, pedir un curso para estudiar la Biblia, para conocer qué es lo que Dios tiene para tu vida. Y, por ejemplo, la persona que te ha invitado para que esta noche te conectes a esta programación, o la persona que te ha invitado, te ha llevado a un templo, a un pequeño grupo, en una casa,
está lista, está dispuesto a estudiar la palabra de Dios contigo. ¿Cómo podrías tener un hogar feliz si es Dios el que da las instrucciones para tener un hogar feliz? Mira, yo estoy casado hace 51 años ya con la misma mujer. Y si tú me preguntas, pero pastor, ¿cómo logró usted eso? Pues estudiando la palabra de Dios, siguiendo las instrucciones divinas. Dios nos dio a mi esposa y a mí 4 hijos. Hoy día son adultos. Como jóvenes, adolescentes, han tenido sus tropiezos, han tenido sus decisiones equivocadas, pero hoy son adultos y felices, casados con bellísimas esposas, extraordinarias, cristianas. ¿Cómo logramos eso? A través del estudio de la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Tú sabes que en la Biblia hay instrucciones. ¿Quieres que el dinero, poco o mucho, se multiplique en tus manos, te alcance para todas tus necesidades? Las instrucciones están en la Biblia. ¿Quieres vivir una vida larga, pero con salud, así con lucidez mental, feliz? En la Biblia están las instrucciones. ¿Quieres perdonar a alguien que te ha herido, te ha ofendido? Y porque ese rencor, ese sentimiento negativo te perjudica a ti, te arruina, no te deja feliz. Y cuánta gente dice, pero pastor, yo quisiera perdonar, pero no puedo, ¿no? Lo que me han hecho es tan terrible que no logro perdonar. Pues lee la Biblia. En la Biblia vas a encontrar las instrucciones para que aprendas a perdonar. El otro día yo viajaba de San Pablo a Brasilia y mi compañero al lado estaba llorando discretamente. Un hombre bien vestido, con traje, corbata. Y yo le pregunté, ¿puedo ayudarle en algo? Y él me dijo, no, así seco, no. Y miraba por la ventana y lloraba. Pero después, cuando el avión ya alzó vuelo, él me dijo, mire, discúlpeme, yo sé que usted quiso ayudarme y yo fui muy grosero con usted, discúlpeme, pero es que estoy viviendo un momento difícil. Mi madre ha muerto, ha fallecido. Mi madre ya tiene 90 años. Ahora, yo no estoy triste porque mi madre murió. Claro que ella tenía que morir. Creo que hasta fue bueno que descansara porque estaba muy enferma. Yo estoy yendo ahora a Brasilia justamente para unirme al duelo con todos mis hermanos, mi familia. Entonces, de cierta manera, fue bueno que mi madre descansara. Lo que me preocupa y por qué estoy triste es porque yo no sé ahora qué sucede con mi madre. Hay gente que me dice que si ella fue buena, irá al paraíso. Si ella fue mala, irá para el infierno. Si fue más o menos buena, irá al purgatorio. Otros dicen que mi madre se va a reencarnar y que si no vivió bien esta tierra, se va a reencarnar en una forma inferior de vida. Otros dicen que mi madre el espíritu de mi madre está vagando por ahí en el aire. Entonces, yo no tengo certidumbre. Si yo tuviera certidumbre de lo que va a suceder con mi madre, yo estaría más tranquilo. Ese sentimiento de ese hombre no es solo de él. Hay mucha gente que no sabe qué es lo que sucede cuando el hombre muere. Algunos piensan que el cuerpo va al cementerio y el espíritu se va vagando, va reencarnándose en otras formas de vida, etcétera, etcétera. Pero si tú abres la palabra de Dios, vas a ver las instrucciones divinas y vas a entender lo que Dios quiere para ti. Por eso necesitas estudiar y conocer la palabra de Dios. Ese no es mi tema esta noche, pero dice que el niño nació y como era hermoso, su madre lo escondió. ¿Por qué? Pues para entender por qué la madre escondió a un hijo bello, a un hijo hermoso, necesitas leer el contexto. Y ya te voy dando una instrucción para el estudio de la Biblia. Nunca se lee solo un versículo. Para que entiendas lo que dice el versículo, hay que leer lo que viene antes y lo que viene después. Hay que leer a veces todo el capítulo. A veces hay que leer todo el libro para entender lo que Dios está diciendo. Entonces, si tú lees aquí que
el niño que nació a esta pareja era hermoso y la madre lo escondió, vas a concluir, si no lees el contexto, vas a concluir que hay que esconder a todos los niños hermosos. Y no, eso no tiene lógica. ¿Por qué la madre escondió a su hijo hermoso? Porque anoche vimos que el faraón de Egipto estaba obstinado en destruir al pueblo de Israel. Y como el pueblo se multiplicaba, porque el pueblo tenía la bendición de Dios, y cuando tú tienes la bendición, tus enemigos te pueden hacer lo que quieras, pero Dios te va a ayudar a salir de los peligros, de las amenazas, de las acechanzas. El pueblo se multiplicaba porque Dios lo bendecía, a pesar de que el enemigo lo atormentaba. Entonces el faraón tuvo una idea. Dijo, dio un decreto. Hay que matar a todos los niños varones de Israel, porque así ya no se van a multiplicar. Entonces, toda mujer hebrea vive, pero todo niño hebreo nace, muere. Y dio instrucción a las parteras para que cuando fuera una israelita a ser atendida, si nacía el niño, si era hombre, lo mataban inmediatamente. Entonces, la madre de este niño, que justamente era Moisés, el futuro libertador del pueblo de Israel, Moisés, el grande líder que sacaría al pueblo de la esclavitud y lo llevaría a la tierra de libertad. Pero cuando él nació, el decreto de muerte pendía sobre su cabeza. Y la madre tuvo la idea de esconder al niño para que no lo mataran. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Por qué hizo esto la madre? Porque sabía que la hija del rey todos los días, acompañada de sus doncellas, se dirigía al río a bañarse. Entonces la madre, inteligentemente, para salvar a su niño, lo escondió durante un tiempo, pero cuando ya no pudo esconderlo, porque el niño comenzaba a crecer, entonces, ¿qué hizo? Colocó al niño en una canasta, la calefateó con brea para que no entrase el agua, como si fuera un barquito, y soltó al niño en el río Nilo. Y pidió a la hija mayor, a la hermana del niño, que ya tenía como 12, 13 años, que estuviera ahí atenta para ver qué iba a hacer la reina, la princesa, cuando llegase allá. Y efectivamente la princesa llegó, escuchó el llanto del niño, mandó a sus doncellas trajeron al niño, y dijo, ¿y ahora qué hago? Pobre niño, este niño va a morir aquí. Entonces la hermana del niño que estaba vigilando vino corriendo y dijo, señora, ¿usted quisiera que le busque una nodriza para cuidar al niño? Y la princesa dijo, sí, ve. Y la niña fue a la propia madre de Moisés, a Jocabed, y le dijo, la reina, la princesa necesita una nodriza. Y trajo a la madre, y fue la propia madre que crió al niño, porque la princesa le dijo, llévate al niño y críamelo, y yo voy a correr con todos los gastos, es mi hijo, pero tú me lo vas a cuidar, yo te contrato como nodriza. Y así Jocabed tuvo la oportunidad de criar a su propio hijo. Pero mi tema esta noche es el siguiente. ¿Quién le dio a Jocabed la idea de esconder al niño? Y después de preparar la canastita con brea para que no entre agua. Y después llevar al niño al río, recordándose que la princesa iba todos los días. Y después colocar a la hermana Miriam vigilando para que se ofreciese a buscar una nodriza para la princesa. ¿Quién le dio a esa madre esa sabiduría para tomar la decisión acertada? Mi tema esta noche es sobre la sabiduría. Algunos ya le llaman a la sabiduría sentido común. Otros le llaman buen senso. Otros le llaman equilibrio.
La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y querido, tú sabes que a la mayor parte de la humanidad le falta muchas veces sabiduría, equilibrio, buen senso. Sabiduría es saber decir lo que vas a decir en el momento exacto, preciso, en que debes decir. Y saber no decir lo que no debes decir. Sabiduría es prudencia, es sensatez, es saber tomar decisiones. Si nosotros tuviéramos sabiduría al escoger el esposo, al escoger la esposa, nuestro hogar no se desintegraría. Si tuviéramos sabiduría al educar a nuestros hijos, ellos no se desviarían, no se arruinarían en la vida. Si tuviéramos sabiduría para administrar nuestro dinero, no nos meteríamos en deudas. No estaríamos usando tarjeta de crédito por aquí, porque la tarjeta de crédito es una cosa traicionera, querido. Porque cuando te entregan la tarjeta de crédito, te mandan una carta y en la carta te dicen, ustedes tienen... Tú tienes 100,000 pesos de crédito, 100,000 pesos de crédito. Ahí tú sales corriendo, feliz de la vida. Tengo 100,000 pesos. No tienes nada, querido, porque crédito no es dinero, porque el problema no es gastar. Claro, te han dado 100,000, pues compras esto, compras aquello, compras todo. Y el problema es cuando a final de mes te llega la cuenta. ¿Con qué pagas? ¿Cómo pagas? ¿Y por qué te metiste en ese problema? Falta de equilibrio, falta de sabiduría, falta de sensatez. ¿Cómo la humanidad necesita ser sensato? El otro día encontré a un hombre triste porque había sido despedido del empleo. Y él dice, pero es que el jefe es injusto, el jefe toma decisiones equivocadas y yo me atreví a contestar al jefe en público y a decirle que estaba equivocado. Y yo le pregunto, ¿y ahora qué te parece lo que hiciste? No debería haberle dicho, porque perdí el empleo. Pues entonces, ¿por qué en el momento no pensaste, no debo decir esto? Aunque estabas con ganas de decir, te faltó sabiduría. ¿Cuántos hogares están destruidos, querido? Porque en un momento de falta de sabiduría gritas, dices cosas, maldita la hora que me casé contigo. ¿Cómo maldita la hora que te casaste? ¿Solo porque la leche se cortó? ¿Solo porque la fruta se malogró? ¿Porque no se apagó la luz? ¿Por qué? Maldita la hora. Y el otro día alguien dice, pero pastor, es que es mi carácter, no consigo dominar mi carácter. No es solamente carácter, es que es falta de sabiduría, Sin sensatez, sin prudencia, sin sabiduría, pues te vas a meter constantemente en problemas. ¿Por qué? Porque no sabes tomar decisiones. Tomas decisiones llevado por la pasión, llevado por la emoción, llevado por la ira, llevado por la rabia, llevado por el odio. Y ese tipo de decisiones solo te trae problemas. Entonces necesitas sabiduría. Y ahora, la mamá de Moisés, Jocabed, tuvo sabiduría. Esa capacidad de raciocinar, de decir, si yo lo tengo a mi hijo, van a venir y lo van a matar. Si yo lo escondo, pueden no matarlo, pero no lo puedo esconder todo el tiempo. Pero ya sé, la princesa va todos los días al río, entonces voy a preparar una canasta, voy a colocar brea y lo voy a llevar para salvarlo. Ahora, ¿quién le dio esa capacidad de raciocinar de esa manera? Dios. ¿Y por qué? El apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que es abundante en dar sabiduría. Oh querido, un día hubo un rey en Israel llamado Salomón. Cuando él estaba para comenzar su reinado, joven todavía, una noche en una ciudad llamada Gabaón,
se le presentó el propio Dios. ¿Y sabes lo que le dijo? Pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Ahora, querido, si tú fueras un joven de 20 años y Dios viniera a ti y te dijera, hijo, pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré, ¿qué pedirías? ¿Un buen empleo? ¿Que te ayude a terminar tu curso universitario? ¿Le pedirías dinero, fama, poder, gloria, salud? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Tú sabes lo que Salomón pidió? Le dijo, Señor, dame sabiduría, porque voy a gobernar a este pueblo. ¿Y cómo podré gobernar a un pueblo si yo no sé? Yo acabo de ser colocado como rey. Señor, dame sabiduría, equilibrio, sensatez, prudencia, sentido común. Y Dios le dijo, has hecho un buen pedido. Y le dio sabiduría. Unos días después de eso, 2 mujeres vinieron al rey, a Salomón, y traían a un niño, a un bebé. Y una decía, este bebé es mío, esta mujer me está queriendo robar al niño. La otra decía, no, ella es una mentirosa, el niño es mío, ella lo quiere para sí. Entonces, Salomón escuchó a una de las mujeres y ella presentó sus argumentos. Por esta razón, por esto, el niño es mío. Ahí dijo, ahora calma ahí, voy a escuchar a la otra. Y fue a la otra, a ver tú, por esto, el niño es mío. Las dos tenían razón, las dos parecían dueñas de la verdad. Pero entonces, ¿qué pasó? Pero ahí viene lo interesante. ¿Qué es lo que Salomón le había pedido a Dios? Sabiduría. Y ahora Dios le dio sabiduría. Y solo con sabiduría podría resolver este problema de las 2 mujeres. ¿Y sabes lo que Salomón dijo? Traigan un machete, traigan un cuchillo grande. Y dijo a los soldados, ya que esta mujer dice que el niño es de ella, y esta otra dice que el niño es de ella, corten al niño por la mitad. Entonces den mitad para cada una y el problema está resuelto. Y cuando el soldado levantó el machete, una de ellas dijo, no, rey, por favor, no mate al niño, aunque la otra se lo lleve, déjelo vivo, porque yo no puedo permitir que mi niño muera. Y en ese momento el rey dijo, esta es la madre, entreguen al niño a esta mujer, porque solo una madre sería capaz de renunciar al hijo para que él pudiese vivir. Ahora, ¿quién le dio esa idea a Salomón? Dios. Porque cuando Dios te da la sabiduría, te da la capacidad de tomar decisiones sabias, de tomar decisiones correctas. Oh, querido, esta noche yo quisiera que tú reflexiones un poco en tu vida. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado en la vida? ¿Dónde estarías si hubieras tenido sabiduría para tomar decisiones? ¿Acaso cuando abriste esa pequeña empresa le pediste la dirección de Dios? ¿O lo hiciste todo solo en tu propia sabiduría? ¿Acaso cuando escogiste esa carrera universitaria le pediste la dirección de Dios? ¿O solo consultaste con los hombres pero no consultaste con Dios? Hay un dicho que alguien me dijo hace muchos años, todo lo que nace de rodillas, nace para permanecer en pie. Si tú te casas, pero tu matrimonio nace de rodillas, va a terminar en pie. Si tú abres una tienda para vender cualquier tipo de productos, pero esa tienda nace de rodillas, va a permanecer en pie. Lo que más necesitamos hoy es pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Jocabed tuvo sabiduría, Salomón tiene sabiduría. Mi pregunta para ti es, ¿tú tienes sabiduría? ¿Sabiduría? Ahora, tienes que entender esto, que cuando tú vas a Dios, Él no te hace caer del cielo un paquete con sabiduría. Cuando tú vas a Dios, Él no te toca la cabeza y dice, hijo, ya a partir de hoy tienes sabiduría.
Quiero que entiendas que la sabiduría no te la da la universidad. Tú puedes tener títulos doctorales y la universidad te va a dar conocimiento, pero no te va a dar la sabiduría. La sabiduría es el sabio uso del conocimiento, sea mucho o sea poco. O sea, la universidad no te da sabiduría. Un título doctoral no te da sabiduría. Yo he encontrado en la vida mucha gente que tiene muchos títulos doctorales, pero no tiene sabiduría. Y conozco gente simple que no tiene mucha educación, pero tiene sabiduría. Otra cosa, la edad no necesariamente te da sabiduría. No es porque eres viejo que tienes sabiduría. Hay personas de edad que no tienen sabiduría y hay jóvenes de 20 años que tienen un equilibrio, una sensatez, la capacidad de tomar decisiones correctas. Otra cosa, un cargo no te da sabiduría. No es porque te nombraron presidente que ya automáticamente tomaron el voto diciendo nombrar a fulano de tal presidente y al mismo tiempo darle sabiduría. No, tú puedes ser el gerente de una empresa. No porque eres gerente tienes sabiduría. No. Si tú eres el gerente de una empresa, si tú eres el patrón, si tú eres el jefe, si tú eres el general, lo que sea, un cargo, eso no te da sabiduría. Porque el verdadero hombre sabio no dice lo que tiene que ser hecho. El verdadero hombre sabio consulta a las bases, dialoga, pregunta. Y está dispuesto a escuchar hasta la opinión de un niño, la opinión de la esposa, la opinión del amigo, pero principalmente la opinión de Dios. Entonces, Dios no te da la sabiduría como un paquete que cae en tus manos lleno de sabiduría. Para tener sabiduría tienes que aprender a convivir con Dios. La sabiduría Dios te la va dando poco a poco, en la medida que tú aprendes a convivir con Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se convive con Dios? Haciendo 3 cosas todos los días. Estudiando la Biblia, porque a través de la Biblia Dios te habla. Orando, porque a través de la oración tú conversas con Dios, tú hablas con Dios. Ahí Dios y tú están dialogando. Tú a través de la oración, Dios a través de la Biblia. Ahora, los dos juntos caminando por la vida. ¿Cómo? Cuando tú vas a buscar a otra persona para enseñarle la Biblia, la palabra de Dios. Cuando vas a otra persona para invitarla a estudiar la palabra de Dios, tú estás caminando con Dios. Cuando haces esas 3 cosas, el estudio de la Biblia, la oración en todo tiempo y la testificación, o sea, traer a otra persona para Cristo, ahí tú estás conviviendo con Dios. Y a medida que convives con Dios, que caminas con Él, que vas por la vida con Él, tú vas recibiendo más sabiduría y tienes la capacidad de tomar decisiones sabias en los momentos que tú crees que son los momentos más difíciles. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, la sabiduría ha ayudado a mucha gente a resolver los problemas. Hay gente que se ha reinventado, esa es una palabra que está de moda, hay que reinventarse. En realidad, quien te da la capacidad de reinventarte es Dios a través de la sabiduría. Ve a Jesús, pídele sabiduría, enfrenta las luchas de la vida. No importa la decisión que tengas que tomar. Por ejemplo, si en este momento, mañana tú tienes que dar una palabra decisiva, tienes que decir sí o tienes que decir no. Si mañana tienes que dar una respuesta para algún problema, esta noche pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, yo no quiero tomar una decisión humana mía. Yo quiero saber cuál es tu consejo. Abre la palabra de Dios, pide que te revele, que te manifieste, y tú vas a ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida. Te voy a contar una pequeña historia. Hace muchos años conocí a un pastor, cuando yo era estudiante en mis tiempos de colegio, un pastor que contó una de las historias más lindas. Él estaba estudiando teología
iba a ser pastor y su sueño era viajar a África para ser misionero en África. Esta historia fue de un pastor americano que estaba en los Estados Unidos. Y el último día de la graduación de la escuela anunciaron que estaban buscando un joven que se graduaba ese año en teología para ser misionero en África. Pero la condición es que el joven que se ofreciera debería ser casado, porque soltero como iba a ir como misionero a África. Él fue a hablar con el director y dijo, mira, yo quisiera, yo me propongo, yo soy uno de ellos, mi sueño es ser misionero en África. Y el director le dijo, está bien, pero tienes que casarte, porque soltero no puedes. Pero yo no tengo novia, ¿con quién me voy a casar? Pues bueno, infelizmente, si no estás casado, no puedes ir. Pero mi sueño es ser misionero, pero entonces tienes que casarte. Entonces el muchacho no sabía qué hacer. Regresó para la escuela y a la hora del almuerzo tocaban la campana y todos los alumnos iban a comer al refectorio. Él se arrodilló antes del almuerzo y dijo, Señor, mira, tú sabes que mi sueño, ahí viene la sabiduría, querido. Tú sabes que mi sueño es ser misionero en África, pero ellos quieren a un hombre casado y yo soy soltero, yo no tengo novia. Y la próxima semana ya tengo que salir de misionero si yo voy. Pero ¿cómo me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Entonces, Señor, yo podría escoger mi novia, pero en una semana, ¿cómo puedo? Yo te voy a confiar a ti, mi vida. Yo quiero que tú tomes una decisión por mí. Por favor, yo cuando toque la campana para la hora de la comida, yo voy a correr al refectorio, voy a agarrar mi bandeja, tomar mis alimentos, voy a buscar la mesa más apartada y me voy a sentar ahí. Y la primera joven que venga a sentarse conmigo, yo sabré que tú estás escogiéndola para ser mi esposa. Yo no voy a escoger, Señor, yo te entrego la oportunidad a ti de escoger la esposa para mí, porque yo me puedo equivocar, pero tú no. Y entonces tocó la campana, él fue, corrió, agarró la bandeja, los platos, fue a la mesa más apartada, se sentó ahí y entonces comenzó a orar, Señor, ahora está la situación en tus manos, mándame a la joven que va a ser mi esposa. Y él comenzó a mirar y venía una muchacha, recogía su bandeja, miraba por otro lado, se iba a otra mesa y de repente vio a una muchacha, agarró la bandeja y miró a él, a su mesa vacía. Y él se agachó y dijo, Dios mío, por favor, esa muchacha no, Señor, porque yo no la trago, no la engullo, no me gusta esa muchacha. Por favor, Señor. Y cuando no terminó de hablar con Dios, la muchacha dijo, permiso, se sentó ahí. Ahí vinieron otros muchachos y él comió, pero no sentía ni el sabor de la comida. Y cuando terminó el almuerzo le dijo, mira, yo quisiera hablar contigo allá afuera. Y fueron para allá. Y él le dijo, en 4 años que estudié aquí en la universidad, nunca te sentaste a mi lado, en mi mesa. Tú sabes que tú no me gustas. Y la chica le dijo, pero tú tampoco me gustas. Pero entonces por eso te pregunto, ¿por qué hoy, justamente hoy, tuviste que venir a mi mesa? ¿Y sabes lo que la chica dijo? Yo no sé. Yo estaba preparándome para venir a la comida y de repente sentí en mi corazón como una sensación, como una voz que me decía, ve al comedor, busca la mesa más apartada y siéntate ahí. La única mesa que estaba apartada y desocupada era la tuya. Por eso vine y me senté. Y entonces el muchacho, a medida que la chica hablaba, iba temblando por dentro en su corazón, la miró a los ojos y le dijo, mira, tú vas a ser mi esposa. Ella dio un paso para atrás, casi horrorizada, y le dijo, ¿qué? Yo no tengo que ser esposa de nadie, mucho menos de ti. Y él le dijo, no, pero espera que yo te cuente la historia. Y le contó, yo quiero ser misionero en África, pero solo me aceptan casado. Y yo fui a mi cuarto y me arrodillé y le dije a Dios, Señor, voy a tomar mi comida, me voy a sentar en una mesa apartada. Y la primera chica que
vengas, sabré que tú la estás enviando para que sea mi esposa. Y mientras él contaba la historia, la muchacha también se emocionó y comenzó a llorar. Y dijo, realmente, ¿por qué sentí lo que sentí en mi corazón? ¿Por qué tuve que sentarme en tu mesa? Dios debe tener un plan para nosotros. Y se casaron y fueron para África. Y yo conocí al pastor H.C. Morton hace muchos años atrás. Ellos ya eran de edad. Él, abrazando a su esposa, emocionado, contaba la historia y decía, aquí está la mujer que Dios escogió para mí. Dios escogió para mí. Oh, querido, sabiduría, sensatez. Ahora, no te atrevas a pedirle pruebas a Dios si tú no tienes una vida de comunión con Dios, si tú no caminas con Dios a través de la oración, de la Biblia, de la testificación, si tú no vives esa experiencia bonita con Dios, no te atrevas a pedirle ningún tipo de señal a Dios. Pero Dios está dispuesto a orientarte, a darte sabiduría, a ayudarte. Asterio es un hombre que durante 30 años adoró a Satanás, trabajó para Satanás, se hundió en la hechicería, en el espiritismo, en eso que le llaman brujería, en fin. Fue un instrumento de Satanás durante 30 años. Una vida de tormento, una vida de vacío. Él era consciente de que no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba en las manos del enemigo. Pero un día Dios tocó su corazón, encontró la palabra de Dios. ¿Y tú crees que fue fácil salir de las manos del diablo? El diablo es diablo, querido. El diablo no es una fuerza. El diablo fue originalmente un ángel que se rebeló contra Dios. Entonces el diablo existe, no es porque no lo ves que no existe. Y él no suelta fácil a su presa. ¿Tú crees que Asterio salió de las manos del enemigo con facilidad? No. Pero encontró la palabra de Dios, estudió la palabra de Dios, aprendió a orar, a clamar a Dios. Y en esa lucha entre el diablo y Jesús, Jesucristo venció. Porque el enemigo es un enemigo derrotado. Jesucristo venció y él salió victorioso y fue bautizado. Y hoy día sirve a Dios predicando el evangelio y trayendo otras personas para Cristo. Esa es la maravilla del evangelio, el poder del evangelio. Oh, mi querido amigo, tú necesitas sabiduría. ¿Cómo necesitas sabiduría? Has cometido errores, pero ¿qué importa? Todo eso ya pasó, todo eso es historia. Hoy puede ser un día de buena nueva para ti, pero necesitas de Jesús. Tal vez tú no estás en las manos del demonio como Asterio, pero necesitas de Jesús. Necesitas aprender a tomar decisiones sabias. Entonces ven a Jesús, entrégate a Él, ríndete a Él. Solo Jesús te puede dar la sabiduría para vencer las dificultades de esta vida. Oh Padre querido, en este momento hay muchas personas que están aceptando la invitación para ser bautizados, aceptando la invitación tal vez para estudiar la Biblia, para continuar conociéndote más y mejor. Tú extiende tu mano maravillosa, toca la vida de tanta gente que necesita tomar la decisión. Muchos ya están estudiando la Biblia, muchos ya hace algunos meses están asistiendo a la iglesia, necesitan rendirse a ti. En este momento hay una lucha en su corazón. El Señor Jesucristo los está llamando, les está hablando. Por otro lado hay una voz que le dice, no te comprometes. Esa voz con toda la seguridad no es la voz de Dios. Oh Señor, trabaja en esos corazones. Pero la capacidad de decidir es solo de ellos. Entonces ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mi amigo querido, vamos al texto bíblico para esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ese pues no está ahí por estar, tiene un sentido. Quiere decir, en resumen, justificados pues, resumiendo todo lo que he dicho hasta aquí, dice Pablo, justificados pues por la fe. Quiere decir que solo se puede ser justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas otras versiones de la Biblia no usan la palabra justificados, dicen reconciliados. Es la misma cosa y de eso se trata el mensaje de esta noche. Vamos a entender lo que quiere decir justificados. El profeta Jeremías escribió en sus días, anunciando la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, dijo, y en sus días, o sea, en los días del Mesías, Israel será salvo y estará seguro. Y este será su nombre, refiriéndose al Mesías, por el cual será conocido. Señor, justicia nuestra. O sea, para Jeremías, el Señor Jesucristo, el Mesías venidero, Él sería el Señor nuestra justicia. O sea, en el concepto de Jeremías, la justicia no era un concepto abstracto. La justicia era la persona maravillosa de Jesús. Ahora, si nosotros estamos aquí, pecadores, sufriendo, luchando con las dificultades de la vida, nuestro carácter deformado, luchando con las tendencias de nuestro corazón, a veces hasta destruyendo nuestra familia, las personas que amamos. Y Jesús está aquí y Él es la justicia y nosotros estamos aquí. Si queremos ser justificados, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente acercarnos al Señor Jesucristo. O sea, siguiendo el temario de esta semana, ¿qué tendríamos que hacer? Conectarnos al Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, cuando iniciamos el camino de regreso al Señor Jesucristo, al llegar a Jesucristo nos volvemos justificados. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia. Estamos conectados a la justicia, a Jesús, y ahora estamos justificados. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando llegamos a Él? En primer lugar, nos perdona todos nuestros pecados. Mientras tú estás aquí, estás atormentado por el peso y la culpa. Por eso, Pablo dice, justificados pues, para con Dios tenemos paz. Aquí no tienes paz. Aquí sí tienes paz. Aquí no puedes tener paz porque estás atormentado por el pecado, por tu historia, por tus errores. Porque ya dije la noche anterior, nosotros hemos nacido con vocación de obediencia. Es verdad que cuando el pecado entró, adquirimos la tendencia hacia la desobediencia. Pero en el fondo de nuestro ser todavía está la vocación de obediencia. Por lo tanto, cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos alejados de Dios, por más que querramos alegrarnos, ser felices, distraernos, buscar placeres, lo que querramos, alejados de Dios, esa vocación de obediencia interior que el pecado no ha logrado anular, clama. Y eso es lo que nos crea el complejo de culpa, de culpabilidad. Nos sentimos perdidos, nos sentimos indignos, sentimos que no merecemos. Y cuando sucede alguna cosa de malo en nuestra vida, inmediatamente pensamos, es porque hice esto, porque Dios me está castigando. No tenemos paz. Pero ahora viene Pablo y dice, pero si tú regresas a Jesucristo, si tú te devuelves a Jesús, si tú te conectas a Jesús, entonces eres justificado. Y lo primero que Jesucristo te da cuando llegas a Él es el perdón de tus pecados. Te dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Ya no tienes que vivir atormentado. ¿Por qué? Porque has ido al Señor Jesucristo. Y Él no te perdonó simplemente diciendo, bueno, ya te perdono, sino que Él murió en la cruz del Calvario por ti. La paga del pecado es la muerte. Nosotros nos alejamos de Dios, pecamos, merecíamos morir, pero el Señor Jesucristo dejó todo en el cielo, vino a este mundo, murió por nosotros y ahora Él nos entrega su vida, nos perdona, pero no solo nos perdona,
al mismo tiempo nos limpia de toda maldad, nos regenera, nos restaura. Y en la medida que tú convivas con Jesús, que no te separes de Jesús, que vivas conectado con Jesús, pues tu carácter va a ser siendo transformado lentamente, poco a poco. Esto no es asunto de un día. En un momento el Señor te convierte. La conversión es la mudanza de ruta. Estabas yendo hacia la muerte, ahora estás caminando hacia la vida. Ya estás en Cristo, perdonado, pero ahora Él te va a reconstruir, te va a reedificar, te va a restaurar, va a curar tus heridas, va a ir moldeando tu carácter, porque tu carácter estaba deformado lejos de Dios. Entonces, aquí tienes paz con Dios. Aquí, separado de Dios, tienes lo contrario de la paz. ¿Y qué cosa es lo contrario de la paz? El miedo, el temor. Cuando nosotros nos separamos de Jesús, el diablo más o menos pensó así: lo primero que voy a hacer en el corazón de este hombre que se ha separado de Dios es colocar miedo. Porque colocando miedo en su corazón ya no necesito hacer nada. El miedo solo lo va a destruir. Y lo que más el enemigo quiere es destruirte, verte arruinado. Entonces el diablo dice así: le voy a colocar miedo en el corazón. Por eso es que cuando Adán y Eva pecaron, y el Señor vino a visitarlos al jardín del Edén, ellos se escondieron. Y cuando el Señor les llamó: ¿por qué están escondidos ahí? ¿Qué dijo Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Miedo? Hasta antes del pecado no existía el miedo. El corazón de Adán y de Eva estaban llenos de paz. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo, la fuente de la paz. Pero ahora se separaron de Dios, estaban con miedo. Miedo, lo contrario de la paz. Y el miedo fue colocado por el diablo en el corazón del ser humano para arruinar su vida. Tú sabes que los hombres más machistas son los más miedosos. Tú sabes, los que más gritan son los más miedosos. Los más soberbios y orgullosos son los más miedosos. Esto es psicológico. Y todo ese grito, esa prepotencia, todo es una manifestación psicológica para esconder sus temores, para esconder sus miedos. Porque el que verdaderamente tiene paz en su corazón no tiene miedo de reconocer que se ha equivocado, no tiene miedo de pedir perdón, no tiene miedo de humillarse cuando hay que humillarse, no tiene miedo de aceptar la opinión de los otros. Pero cuando un hombre es terco, ahí dueño de sus opiniones, no acepta las opiniones de los otros, es porque en el fondo esconde miedo, y la mejor manera de defenderse el miedo es esa aparente prepotencia. Los hombres no pueden ser felices con miedo. El miedo paraliza, el miedo te amputa, el miedo te quita las oportunidades de ser un hombre realizado. Hay mucha gente que no puede realizar sus sueños, sus proyectos, porque está dominada por el miedo. Gente que estudia. Cuando llega el momento del examen y le entregan el examen, el miedo se apodera de su corazón y no se acuerda de nada de lo que estudió. Gente que en la vida cristiana, mucha gente que quiere, no, voy a cumplir, voy a obedecer, voy a guardar, no puedo salirme para aquí ni para allá. Tiene tanto miedo de pecar que acaba pecando. Lo primero que necesitamos en la vida para ser felices, para vivir una vida victoriosa, es la paz en el corazón. Pero la única manera de obtener paz en el corazón es cuando nos conectamos a Jesús. Por eso el título de esta noche, para el mensaje de esta noche, sería: conectados con Jesús, tenemos paz. Ya no tenemos miedo. El miedo desaparece. Y ahora yo te voy a mostrar en este momento cómo el miedo es el causador de la grande cantidad de problemas que nosotros cargamos en la vida. Voy a llevarte a los tiempos del Señor Jesucristo. Una noche en el mar de Galilea, Jesús estaba ahí con sus discípulos. Quiere decir, Jesús había mandado a sus discípulos al otro lado del mar. Él se quedó en esta orilla. Los discípulos estaban ahí en medio del mar y comenzó la tormenta.
Una tormenta terrible, oscuridad, vientos contrarios, relámpagos, truenos. Ahora, los discípulos no eran gente endeble que se iba a asustar por una tormenta, no. Ellos eran marineros, hombres forjados a la orilla del mar, pescadores con mucha experiencia. Entonces ellos no se atemorizaron. Ellos comenzaron a sacar el agua, porque el agua entraba al barco y parece que el barco se iba a hundir y ellos sacaban el agua del barco. El agua entraba, ellos sacaban el agua del barco. Seguía entrando, sacaban el agua del barco. Pero las horas fueron pasando. Cuando ellos entraron a atravesar el mar, debería ser más o menos a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, la lluvia comenzó, la tormenta comenzó. Ellos luchando con la tormenta, tratando de sacar el agua, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y por más experientes marineros que fueran, pues allá por las 4 de la mañana ya estaban cansados, ya estaban agotados. ¿Y por qué yo digo las 4 de la mañana? Porque el texto bíblico dice que Jesús apareció para ayudarlos allá en la 4ª vigilia. Los judíos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y si Jesús apareció para ayudar a sus discípulos en la 4ª vigilia, entonces debe haber aparecido entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y yo me atrevería a decir, debe haber aparecido allá por las 5, 5 y media de la mañana. Pero, pastor, ¿por qué? Es por un simple motivo. ¿Sabes cuál es el momento más oscuro de la noche? Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche, pero no es verdad. Si quieres saber cuál es el momento más oscuro de la noche, vete un día al campo, pasa la noche ahí y te vas a dar cuenta que la noche está llena de tinieblas, es oscura. Pero el momento más oscuro es unos 10, 15 minutos antes de que el sol del nuevo día salga. O sea, en la 4ª vigilia. ¿Y por qué Jesús apareció a esa hora para sus discípulos? Porque Jesús siempre aparece en la 4ª vigilia. O sea, desde el punto de vista humano, ya no sabes qué hacer. Miras para aquí, no hay solución, para allá no hay solución, no hay salida. Y llegas a la conclusión, como los discípulos, comienzas a llorar, a desesperarte. Ay, Señor, estoy perdido, ya no tengo salida, no tengo solución. Para ti, desde el punto de vista humano, no hay salida, no hay solución. Pero en ese momento aparece el Señor Jesucristo. A veces yo me pregunto, ¿por qué Dios permite que lleguemos al extremo de nuestras fuerzas? ¿Sabes? Porque nosotros mismos, cuando tenemos un poco de fuerzas, tratamos de resolver el problema con nuestras propias manos. ¿Para qué Dios? ¿Nos acordamos de Dios cuando ya no sabemos qué hacer? Yo he encontrado mucha gente a lo largo de mi vida, gente que negaba a Dios, no quería saber nada de Dios, no aceptaba a Dios, pero en el momento del dolor, de la muerte, del cáncer, el momento de la crisis financiera, ahí levantaron los ojos, ay Dios mío, por favor. Y qué maravilloso es Dios, querido, porque si Dios fuera un ser humano, cuando tú en el momento ya de la desgracia le dices, oh Dios mío, Él te diría, si Él fuera hombre, te diría, ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, te acordaste de mí. Pero el Señor Jesús nunca te va a decir eso. Tú puedes ir a Él como estás, derrotado, fracasado. ¿Por qué no le entregas la vida a Jesús ahora que eres joven, lleno de vida, lleno de fuerza? Mi padre entregó su vida a Jesús ya para morir. Y en la hora de su bautismo, Él me abrazó y me dijo, hijo, ¿por qué no le entregué mi vida a Jesús cuando era joven? Cuando podía hacer tanta cosa para Él. Y yo le dije, no te preocupes, papá, Dios ya te perdonó. Pero cuando salía del agua y yo lo veía que lo llevaban, me quedé pensando en mi corazón, realmente, papá, tú eras un hombre tan hábil, lleno de tantos dones. ¿Cuántas cosas podrías haber hecho por Dios? Nunca quisiste. ¿Por qué tuviste que esperar hasta este momento? Entonces, si tú eres joven, toma tu decisión. Pero si como mi padre tomas tu decisión cuando ya no puedes hacer nada, ¿tú crees que Dios te va a decir, ahora que ya estás muriendo, me entregas tu vida? ¿Por qué no me entregaste cuando tenías 20 años? No, Jesús nunca va a hacer eso. Así que si tienes 20 años, entrégale la vida.
Si tienes 50 años, entrégale la vida. Y si estás a la orilla de la muerte, entrégale la vida, porque tú eres precioso para Jesús, Él te ama. Y Jesús apareció en la medianoche de la vida, en el momento de más oscuridad de la vida de sus discípulos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con justificados? Pues por la fe tenemos paz. Ahora te voy a explicar. Cuando los discípulos vieron a Jesús, porque Jesús no aparece como tú quieres. A veces nosotros en el momento de la desesperación tenemos una idea, imaginamos, Jesús podría aparecer en forma de un empleo ya que estoy desempleado. Jesús podría aparecer en forma de dinero ya que estoy endeudado. Jesús podría aparecer en forma de salud ya que estoy enfermo. Pero Jesús no aparece siempre como tú quieres. Él aparece como Él, en su infinita sabiduría, sabe que debe aparecer. Y esa noche apareció para la vista de los discípulos como un fantasma, andando encima de las aguas del mar. ¿Cómo lo esperaban ellos? Tal vez, yo no sé, trayendo la figura para nuestros días, en un helicóptero, tal vez en una lancha, tal vez en un barco a motor, yo no sé. Ahora, yo sé que ellos jamás lo esperaron como andando por encima del mar. Tanto así que se asustaron y comenzaron a gritar, es un fantasma, es un fantasma. Mira cómo deben haber racionalizado los discípulos. Estaban desesperados, ahogándose el agua, entrando la tormenta ahí. Claman al Señor, oh Señor, ayúdanos, Señor, ¿dónde estás? Y en lugar de aparecer Jesús para ayudarlos, aparece un fantasma. Y ellos se asustan más. Es un fantasma, es un fantasma. Entonces viene la palabra del Maestro, que les dice, soy yo, no tengáis miedo. Soy yo, no tengáis miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Lo contrario de la paz. ¿Y por qué los discípulos en ese momento estaban con el corazón lleno de miedo? Porque estaban separados de Jesús. Porque Jesús se había quedado al otro lado del lago y ellos estaban en alta mar solos y el miedo se apoderó de su corazón. Y siempre que tú te alejas del Señor Jesucristo, tu corazón se va a llenar de miedo. Pero cuando tú te acerques a Jesucristo, tu corazón se va a llenar de paz. Cuando tú te alejes, se va a llenar de miedo. En ese momento el corazón de ellos estaba lleno de miedo. Ellos tal vez pensarían que su problema era la oscuridad, que su problema era la tempestad, que su problema eran las olas gigantescas, los vientos contrarios, el agua que estaba entrando al barco. Eso es lo que ellos pensaban. Así como tú tal vez en este momento pienses que tu problema es la droga que está destruyendo la vida de tu hijo, o que tu problema es tu esposa cuyo carácter es terrible y está fomentando la división del hogar, o que tu problema es el carácter terrible de tu esposo, que es agresivo, o que tu problema es la falta de empleo, o la crisis financiera, o el COVID, la pandemia, que yo no sé. A veces nosotros confundimos las cosas. ¿Cuál es mi problema? Pero no nos damos cuenta que el verdadero problema está dentro de nuestro corazón. Y Jesús le dijo, soy yo, no tengáis miedo. En otras palabras, cuando Jesús apareció, colocó la mano en el corazón de ellos y arrancó el miedo. Y en lugar, ahora colocó su paz, porque ahora Jesús estaba con ellos. Colocó su paz, porque justificados pues para con Dios, reconciliados con Dios, tenemos paz. Ahora el corazón de ellos ya no tenía miedo, ahora tenía paz. Y cuando el corazón de ellos fue inundado por la paz, mira lo que Pedro hizo. El cobarde Pedro, el miedoso, temeroso Pedro, que un minuto antes estaba, ay, me voy a morir, ay, ¿dónde estará Jesús? Ay, todos me abandonaron, ay, ya no tengo salida. Ese Pedro, con su corazón lleno de miedo, estaba pensando así, pero cuando Jesús llegó y extirpó el miedo de su corazón y colocó la paz, ahora él se levanta como un gigante. Y le dice, Señor, déjame ir hasta ti. Y Jesús le dice, ven. Pero ¿cómo ven? Saca el pie del barco, pisa el agua. Pero Señor, me voy a ahogar. Pisa el agua. Solo que ahora el corazón de Pedro ya no tenía miedo, tenía paz. Y cuando tu corazón tiene paz, eres capaz de hacer cualquier maravilla.
Y Pedro sacó el pie del barco, después el otro comenzó a andar por encima del mar. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Es posible que un ser humano pueda andar por encima del agua? No, no es posible. En otras palabras, cuando el miedo salió del corazón de Pedro y cuando entró la paz, él fue capaz de hacer una cosa imposible. Oh, querido, si tú le entregas a la vida a Jesús, si tú te reconcilias con Jesús, si tú te conectas con Jesús, lo primero que Él va a hacer es sacar el miedo de tu corazón y darte paz. Por eso Pablo dice, reconciliados, justificados pues para con Dios tenemos paz. Y tú con paz serás capaz de conseguir empleo, de encontrar empleo cuando no hay empleo para nadie. ¿Acaso Pedro no caminó por el agua cuando nadie puede caminar por el agua? Tú, con paz en tu corazón, serás capaz de ayudar a tu hijo que se está ahogando en las drogas. Serás capaz de reconstruir tu matrimonio que se está haciendo pedazos. Pero tú con paz, ahora tú con miedo en tu corazón, no podrás hacer nada. Pero yo quiero pensar en otro pensamiento, quiero meditar en otro pensamiento del Señor Jesucristo registrado en Juan 14, 27. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero después Él explica, dice, pero yo no doy mi paz como el mundo la da. No tengáis miedo. Yo no doy mi paz como el mundo la da. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Es que la paz que Él te ofrece no es lo que el mundo conoce por paz. Y ahora te voy a explicar. ¿Qué cosa es paz para los seres humanos? Ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ausencia de pelea. Eso es paz. Pero mira, hay una paseata en favor de la paz, en favor del medio ambiente, en favor del que se pare la guerra. Y la gente sale a la paseata con pancartas y gritan. Esa misma gente que proclama paz está quebrando vidrios, está tirando piedras. Pero ¿qué paz quieren? Muchos de esos que están proclamando paz en la calle llegan a la casa y golpean a la esposa, golpean a los hijos. Muchos de esos que proclaman la paz llegan a la casa y no pueden dormir porque no tienen paz en su corazón. A eso es lo que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no te doy mi paz como el mundo te da. Mi paz comienza no con una paseata afuera, mi paz comienza en tu corazón. Tú comienzas a dormir tranquilo porque no debes nada a nadie. Ya no eres atormentado por tu pecado, estás libre del peso de la culpa. Es verdad que tienes una historia grotesca, una historia negra, una historia de la cual te arrepientes, una historia que no puedes rehacer, ya está hecho. Pero lo que pasó, pasó. Yo estaba hablando un día con un guerrillero que había matado mucha gente y él entregó su vida a Cristo y él llorando decía, pero pastor, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el recuerdo de la vida pasada que viví? Tanta sangre que derramé, ¿qué hago? Y llorando él me decía, yo no merezco perdón. Yo he hecho mucho mal. Jesús murió por todos, pero por mí no. Yo no merezco perdón. Pero yo te digo esta noche una cosa, querido. Ni tú ni yo merecemos perdón. El perdón no es por merecimiento, es por gracia. Y para que entiendas la palabra gracia, vamos a relacionar con otra palabra de la misma raíz, la palabra gratis. ¿Qué cosa es una cosa gratuita? Una cosa por la que no pagas. Cuando alguien te da un regalo gratuito, no pagas, no haces nada, es tuyo. Ni siquiera lo tienes que recibir, pero lo colocan a tu lado, es tuyo, gratis. La salvación es por gracia. El perdón es por gracia, la paz es un regalo que Dios te da por gracia. No pagas nada, no mereces. Por lo tanto, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas vivido como hayas vivido,
No estés pensando que porque has hecho mal no mereces, porque realmente no mereces, pero es que el perdón y la gracia y la paz no son por merecimiento, es porque Dios te ama y te ama como eres. No trates de fingir, no trates de disfrazarte, no trates de buscar una máscara de hombre bueno, de mujer bueno para venir a Jesucristo. Él te ama, Él te acepta como eres. Lo único que tienes que reconocer es, Señor, soy un pecador, yo no puedo remediar mi pasado, yo te necesito, yo vengo a ti para que tú me ayudes. Reconcíliate con Dios, reconéctate con Dios, arrepiéntete, ven al Señor Jesucristo y entonces el primer regalo que Jesús te da es la paz. Y entonces cuando tienes paz en tu corazón no tienes miedo de nada. Que venga lo que venga, que vengan las luchas, dificultades, porque te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando decides seguir a Jesús, van a aparecer muchos enemigos tuyos que tú no sabían que eran enemigos. Va a aparecer gente querida que te va a decir cosas terribles, que te va a hacer llorar tal vez por la decisión de seguir a Jesucristo, que te va a decir que eres un tonto, que te estás dejando engañar, que esa cosa de Jesús, que no te ayuda en nada, que no te lleva para ningún lado bueno. Pero tú no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de paz, porque el primer regalo que Jesucristo te dio fue la paz. Y con paz tú vas a enfrentar las dificultades de la vida. Yo tengo en mis manos la historia de Luciano. Luciano conoció a una chica de la iglesia, se enamoró de ella. Pero mientras se desarrollaba el relacionamiento, él se dio cuenta que él no era el primero en la vida de la esposa, de la novia. Él no era el primero. Todo hombre quiere ser el primero en la vida de la chica con quien se va a casar. Pero él no era el primero, él era el segundo. ¿Quiere decir que ella amaba a otra persona más que a él? Sí, ella amaba a Dios más que a él. Y eso lo dejaba a él con ciúmes, con celos. Porque decía, ¿cómo es? Yo tengo que ser el primero. Pero con el tiempo, él se fue dando cuenta que el amor puro de la esposa, el amor limpio de la esposa, el amor noble de la esposa, era consecuencia de su amor por Cristo. Porque te digo una cosa, si Jesús es la fuente del amor, cuanto más te acerques de Jesús, más amor va a haber en tu corazón para dar a la persona amada, llámese papá, mamá, hijo, esposo, esposa. Y él fue entendiendo eso, que en lugar de luchar contra Dios, él tendría que entregarse al Señor Jesús para tener la capacidad de amor que la novia tenía. Y él se entregó a Jesús. Pero comenzó a estudiar la Biblia. Y yo siempre digo que la Biblia es un libro peligroso en cierto sentido. ¿Peligroso por qué? Porque, querido, si quieres vivir en la santa ignorancia, y yo no sé cuán santa es la ignorancia, pero si quieres vivir como el avestruz con la cabeza enterrada en la tierra, ajeno a la realidad de la vida, pues no estudies la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro revolucionario. A medida que tú vas leyendo la Biblia, te confrontas con verdades de las cuales no te puedes escapar. ¿Qué vas a hacer? Encontraste aquí la verdad bíblica, ¿qué vas a hacer? Cierras la Biblia y dices, no creo más, o niegas, o no aceptas, pero el Espíritu de Dios, ya te dije, la palabra de Dios es como la espada de dos filos, y el Espíritu usa la palabra para trabajar en tu corazón, hasta que finalmente no sabes qué hacer, o endureces completamente tu corazón a Dios, y ahí estás perdido, o entonces oyes la voz del Espíritu que a través de la palabra trabaja en tu corazón. Y eso es lo que pasó con Luciano. Él fue estudiando y aceptando las verdades y llegó a la verdad del sábado. Y hay mucha gente que tropieza con la verdad del sábado. Porque todo es maravilloso, todo es lindo, oh, como Jesús me ama, la gracia, la fe. Pero cuando llega el sábado hay mucha gente que se asusta. O entonces hay mucha gente que comienza a inventar algunos argumentos. Como por ejemplo, no, el sábado fue para los judíos. ¿Cómo para los judíos? Si el primer sábado lo estableció Dios en el jardín del Edén y en ese tiempo no existían judíos. Los judíos vinieron a existir muchos años después.
No, porque el sábado es de la ley de Dios que ya fue clavada en la cruz. Pero ¿cómo es eso? Si cuando en el jardín del Edén Dios estableció el sábado, no había la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20 que fue entregada en Sinaí. El sábado está ahí en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Lucas 4:16 dice, cuando en esta tierra Él estaba, se dirigía a la sinagoga los sábados conforme era su costumbre. Él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y Él en cierta ocasión dijo, estoy dándoles ejemplo para que así como yo hago, ustedes también lo hagan. No hay cómo. Y Luciano se confrontó con la verdad del sábado y decidió guardar el sábado. Pero no es fácil guardar el sábado porque muchos patrones no te van a dar el sábado libre. Yo conozco hermanos que tienen tiendas, que tienen así negocios y a veces el sábado es el día de más venta y ellos cierran el sábado porque quieren guardar la orden del Señor. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios los bendice, porque Dios nunca deja a un hijo obediente desamparado. Un viernes en la tarde, el patrón reunió a todos los empleados, entre ellos estaba Luciano, y dijo, mañana los quiero a todos ustedes aquí a las 8 de la mañana. Y ese era el primer sábado que Luciano iba a guardar. Y él dio un paso frente y le dijo, patrón, con todo respeto, yo no vendré. Si es que mañana todos tienen que estar y si de eso depende el empleo, yo me demito. Usted puede despedirme porque yo no voy a venir mañana. Entonces el patrón le preguntó, ¿y por qué no vas a venir tú? Y él dijo, porque en la palabra de Dios yo he descubierto que el sábado es el día del Señor y yo mañana iré a la iglesia. ¿Y sabes lo que el patrón le dijo? Pues él estaba preparado ya para ser despedido y toda la gente mirándolo con expectativa, porque él dijo esto delante de los compañeros. El patrón le dijo, Luciano, mañana ve a tu iglesia, pero el lunes vuelve aquí trayendo la bendición de Dios. Y ya pasaron años y Luciano es un trabajador ejemplar, un hombre de confianza en la empresa. Y un hombre fiel al Señor Jesús guardando el sábado. Porque cuando tú te dispones a obedecer al Señor, a seguir al Señor, Él no te abandona, no te deja desamparado. Él cuidará tu familia, te cuidará a ti, realizará tus sueños. David un día dijo, ya he sido joven, ahora estoy viejo. Pero nunca a lo largo de mi vida he visto un justo desamparado o sus hijos mendigando pan. Un justo. ¿Y quién es justo? Aquel que es justificado. ¿Y quién es justificado? Aquel que se conecta con Jesús, la fuente de la justicia. Tú eres precioso para Dios. Oh, mi querido amigo, cómo Dios te ama. Entiende, Dios te ama. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No importa cómo estés viviendo, ven a Jesús. No importa en qué pecado estás hundido, arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo y ven a Él. Deja que Él te cure, deja que Él seque tus heridas, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Expresa tu deseo, manifiesta tu deseo, tu decisión de bautizarte este sábado o de empezar a estudiar la Biblia, pero entrégate a Jesús. No postergues más este momento solemne.